Quiero que seas sincero conmigo. Cuando piensas en escribir un cuento o un relato corto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Mm? Para la mayoría de los aspirantes a ser novelista, ¿de acuerdo? El cuento es un trámite. Lo ven como un arte menor. Piensan, bueno, escribir unos cuantos cuentos así para practicar antes de ponerme con mi primera gran novela. Como si el cuento fuera un boceto, una servilleta y la novela fuera ese cuadro en óleo. Como si el cuento fuera fácil, porque es corto. Si lo piensas así, tengo malas noticias. No tienes ni idea de escribir. Y posiblemente la novela que tú generes, con esa misma mentalidad, sea aburrida. Perdona que sea tan duro hoy, pero hemos venido a entrenar. La realidad es justo la contraria. Escribir una novela de 500 páginas es un ejercicio de resistencia. Tienes espacio, tienes un margen de error. Si el capítulo 14 es un poco flojo, pues nada, el lector te lo perdona porque lleva 13 capítulos armando al personaje y bueno, no pasa nada. Puedes divagar, puedes permitirte el lujo de no ser totalmente perfecto. Pero en un cuento de 10 páginas, amigo, ahí no hay donde esconderse. El cuento es un ejercicio de absoluta precisión. Es una ingeniería de relojería suiza. Si una frase sobra, el cuento entero se cae. Si un adjetivo es vago, la atmósfera se corrompe. El cuento no perdona. Por tanto, hoy en el episodio 8 de la temporada 4 vamos a entrar en lo que yo llamo el gimnasio de relato corto. Te voy a demostrar por qué, aunque tu sueño sea escribir sagas de fantasía de 1000 páginas, necesitas dedicar los próximos meses a escribir historias de 3000 palabras. Porque si aprendes a bloquear al lector en 5 minutos, serás invencible cuando tengas 10 horas. Soy Alejandro González. Ponte los guantes. Empezamos. Esto es Trazos de Tinta. Pues bien, para entender la diferencia técnica entre ambos formatos, tenemos que invocar al maestro absoluto del género en nuestro idioma, que se llama Julio Cortázar. Cortázar era un fanático del boxeo. Y él definió la diferencia mejor que cualquier otro académico. La novela gana siempre por punto, mientras que el cuento debe ganar por knockout. El knockout es el caos absoluto, ¿de acuerdo? Analicemos esta frase porque es la base de todo lo que vamos a ver hoy. La novela, esa frase de la novela que gana por puntos. En el boxeo vamos a ganar por puntos significa que aguanta los 12 asaltos, ¿vale? Vas acumulando golpes poco a poco, desgastas al rival, hay momento de descanso, momento de estudio, momento de acción. Al final el juzgado decide que has ganado por la suma total del esfuerzo, ¿de acuerdo? En la novela, tú estás seduciendo al lector de forma gradual. Construyes un mundo, desarrollas un arco de personaje absolutamente completo y también complejo. El lector vive contigo durante semanas. La otra parte de la frase que dice que el cuento debe de ganar por knockout se puede explicar de la siguiente manera. El cuento no tiene tiempo para poder acumular puntos. El cuento sale por la esquina y ¡boom! Tiene que ser un golpe seco en la mandíbula. Tiene que dejarte tirado en la lona, mirando al techo, preguntándote qué demonios te acaba de pasar. No hay asalto de estudio, no hay relleno. Desde la primera frase, el cuento tiene que agarrar al lector por el cuello y no soltarlo hasta la última palabra. Entonces, ¿por qué necesitas aprender a noquear? Porque la mayoría de los novelistas noveles escriben con grasa. Tienen capítulos enteros donde no pasa nada. Tienen diálogos que dan vueltas. Tienen descripciones que aburren. Están acostumbrados a ganar por puntos, así que por lo general se relajan. Pero si entrenas en el gimnasio de relato, aprendes a eliminar la grasa. Aprendes a esa economía de la violencia narrativa. Aprendes que si una escena no golpea, pues tiene que irse fuera. Cuando vuelvas a tu novela, que puedes haber empezado a escribir hace tiempo, después de escribir 10 cuentos, notarás algo absolutamente increíble. Verás que tus capítulos se vuelven más fibrosos, más rápidos, más letales. Habrás dejado de ser un corredor de maratón lento para convertirte en un corredor de maratón que sabe hacer sprints. Pues bien, si Cortázar nos dio la actitud, hay una persona que nos dio la técnica por goleada, que lo conoceréis, se llama Edgar Allan Poe. A mediados del siglo XIX, Poe escribió una reseña sobre los cuentos de Houghton
y formuló una cosa que llamaba de Unity of Effect, la teoría del efecto único. Poe decía que la gran ventaja del cuento sobre la novela es que el cuento se lee en una sola sentada, y al no haber interrupciones, porque no dejas el libro para ir a dormir, a trabajar, lo que fuera, el escritor tiene el control total sobre el alma del lector durante esos 20-30 minutos. Y por tanto, el objetivo del cuento no es contar una serie de eventos, paso A, luego B, luego C. El objetivo es crear una sola emoción totalmente preconcebida. ¿Qué significa esto para ti? Significa que cuando te sientes a planificar una novela, piensas en tramas. El héroe viaja, lucha, aprende, etc. Sin embargo, cuando te sientes a escribir un cuento, no debes pensar en tramas, debes pensar en una emoción final. Pregúntate lo siguiente. ¿Qué quiero que sienta el lector al terminar la última línea? ¿Terror absoluto? ¿Melancolía devastadora? ¿Una risa cínica? Si la respuesta es terror, por ejemplo, entonces cada palabra del cuento, desde la primera hasta la última, debe contribuir a ese terror. Por ejemplo, no puedes poner un chiste en medio, porque obviamente rompe el efecto. No puedes poner una descripción bonita de un campo de flores, si no da miedo, también porque rompe el efecto. No puedes desarrollar una subtrama de amor, porque rompe el efecto. En la novela, por lo tanto, eres como si fueses una ametralladora. Dispara muchas balas, que son muchas emociones, y esperas dar en el blanco. En el cuento, eres un francotirador. Tienes una bala. Tienes que calibrar el viento, la distancia, la respiración, Todo ese texto de la preparación para ese único disparo final, que es ese efecto único. Si fallas ese disparo, el cuento no sirve. Por eso es tan difícil. Y por eso es tan buen entrenamiento. Te obliga a tener una intencionalidad absolutamente radical. Pues bien, con esto estableceríamos esta mentalidad y la teoría base. Imagínate que hay un tren que está pasando a toda velocidad por delante tuya. Imagínate que tienes que subirte a ese tren. En una novela, el tren está parado en una estación. Tienes tiempo, ¿verdad? Subes las maletas, buscas tu asiento, saludas al revisor, miras por la ventana y poco a poco el tren arranca. En un cuento, el tren va ya a 200 km por hora y tú tienes que saltar dentro. Como sabéis, suelo participar muchas veces como jurado en concursos literarios y el error número uno en los concursos literarios que veo que hablan acerca de novelas y de cuentos es lo que llamo el carraspeo. El autor se pasa los primeros 3 párrafos aclarándose la garganta, ¿vale? Nos presenta al personaje despertándose, ese cliché más odiado de la historia que ya he hablado algunas veces, desayunando, pensando en su vida, y en el párrafo cuarto empieza el conflicto. En un relato de 10 páginas, si tardas 3 párrafos en arrancar, estás muerto. Tienes que aplicar esa técnica latina que hemos hablado en algunas ocasiones, que es el in media res, en medio de las cosas. Intenta hacer un ejercicio, ¿vale? Coge el último cuento que has hecho, si has hecho alguno, y borra el primer párrafo entero. Léelo ahora, después de eso. ¿Se entiende? Si se entiende, que pasará el 90% de las veces, no solamente se entenderá, sino que incluso será mejor. Veamos un ejemplo práctico, ¿de acuerdo? Imaginémonos un inicio de un novelista, que como verás es lento. Mira, algo como ejemplo, por ejemplo, algo como: era una mañana gris en Londres. John se ajustó la corbata frente al espejo. Estaba nervioso porque hoy tenía la reunión más importante de su vida. Su mujer, Mary, le había dejado una nota en la cocina. John suspiró, cogió su maletín y salió a la calle pensando en si llegaría a tiempo. Esto es información, no es acción, es aburrido. ¿Habéis visto la forma de recitar lo que lo tengo, ¿de acuerdo? Imagínate cómo sería el inicio de un cuentista, ¿de acuerdo? Con este in media res. Algo como: el cañón de la pistola estaba frío contra su sien, pero lo único en lo que John podía pensar era en que se había dejado el gas abierto. ¡Bum! Con esto ya estás dentro. No tengo ni idea quién es John, no sé por qué me están apuntando, no sé si es en Londres, en Madrid o en la Cochinchina, pero me da igual, estoy enganchado. Ya tengo una pregunta urgente en mi cabeza. ¿Va a morir John? El cuento no tiene tiempo para presentaciones. Las presentaciones se hacen sobre la marcha. Tira el lector dentro del incendio de ese primero y luego ya le explicarás a ver quién fue el que encendió la cerilla.
Si aprendes, por lo tanto, a hacer esto en los cuentos, cuando vuelvas a tu novela, dejarás de escribir esos capítulos introductorios eternos que aburren a las ovejas. Aprenderás a empezar cada capítulo tarde y a salir de una forma más temprana. Pues bien, imaginémonos que hemos conseguido saltar ese tren en marcha que va a 200 km por hora, ¿de acuerdo? Hablemos, pues, de la información. El segundo vicio del novelista es esa sobreexplicación. Como estás acostumbrado a tener 400, 500, 1000 páginas, te ha vuelto vago. Sí, tú, novelista, te ha vuelto vago. Lo explicas todo. Describe la habitación entera, explicas el sistema de magia completo, nos cuenta la infancia del protagonista para justificar por qué es tímido, porque una vez una niña le dijo que no. En el cuento no cabe todo esto. Y aquí entra nuestro segundo maestro, uno de mis favoritos, como ya sabéis, que es Ernest Hemingway. Hemingway era periodista antes que escritor, y eso se nota. Yo también soy periodista, por cierto. Él formuló la teoría del iceberg, que hemos hablado en algunas ocasiones. Dice así: si un escritor sabe lo suficiente sobre lo que escribe, puede omitir cosas que sabe, y el lector tendrá una sensación de esas cosas tan fuerte como si el lector las hubiese expresado. La dignidad del movimiento de un iceberg se debe a que solamente un octavo de él está bajo el agua. Sobre el agua, perdón. Esto es realmente profundo. Ya lo hemos hablado otras veces, pero analicémoslo un poquito, ¿de acuerdo? Lo que está sobre el agua es lo que escribes, que es el texto visible, los diálogos, las acciones, pero lo que está bajo el agua es lo que tú sabes, el contexto, el pasado, las emociones, pero no escribes. El poder del cuento, por lo tanto, reside en lo que no se dice. El lector es inteligente. Si le das las pistas correctas, su cerebro completará todo el resto. Y la historia que él completa en su cabeza siempre será muchísimo más potente que la que tú le explicas masticada. Pues bien, ¿cómo podemos aplicar este iceberg? ¿De acuerdo? Imagina a una pareja que está cenando en silencio. ¿Qué haría un novelista? Diría algo como: María cortó el filete con rabia. Está furiosa porque Pedro había llegado tarde otra vez, lo que le recordaba la infidelidad del año pasado. Se sentía atrapada en un matrimonio sin amor. Aquí, el autor que escribe estas líneas me trata como si fuese tonto. Me está explicando la emoción. Que si está furiosa, que si la infidelidad, me está contando lo que le pasó. ¿Qué haría un cuentista? ¿Y qué haría en una versión de este iceberg? Algo como: María cortó el filete. El cuchillo chirrió contra la porcelana del plato. Pedro levantó la vista, asustado, pero volvió a mirar el móvil enseguida. Está un poco seco, dijo ella. Lo siento, dijo él, sin saber por qué se disculpaba. En esta segunda versión no he mencionado rabia, infidelidad, desamor, enfadada, nada. Pero tú, que me has escuchado, has sentido la tensión en ese cuchillo chirriando, has sentido el miedo de Pedro, has sentido el frío de la porcelana. Eso es literatura. Lo otro es un informe policial. El cuento, por lo tanto, te obliga a usar el iceberg porque no tienes espacio para explicar el pasado de María. Tienes que mostrar su dolor, ¿cómo? En un gesto, en solamente un gesto presente. Y créeme que es un ejercicio tremendo. Si dominas, por lo tanto, el iceberg en el relato corto, tus novelas, cuando las hagas, ganará una profundidad abismal. Dejarás de ser un narrador que cuenta cosas para ser un narrador que evoca mundos. Y sí, seguirás teniendo esos 400, 500, 1000 páginas, pero cada página, cada párrafo, cada palabra tendrá un significado que hará que tu lector se quede enganchado por siempre. Intentemos ver otro ejemplo, ¿de acuerdo? Imagina que tu relato corto es un ascensor que es antiguo, ¿vale? Conocemos todos los ascensores que tienen doble puerta que se cierra. Un ascensor antiguo que tiene un límite de peso absolutamente estricto. Si intenta meter a 10 personas, el cable se rompe y todos mueren. En la novela, sin embargo, ¿qué tienes? Tienes un autobús. Puede llevar a 20 personajes, más el apuntador, más maletas arriba y abajo. Tienes el protagonista, el mejor amigo, el alivio cómico, el mentor, el posadero que sale en una escena. En un cuento, sin embargo, sobra gente. El error común que veo de muchos novelistas que deciden escribir cuentos es ese exceso de elenco también. Intentan crear dinámicas complejas de grupo en 10 páginas. Y el resultado es que el lector se confunde con los nombres. Porque empieza a presentarle a tantas personas que no le importa a nadie. ¿Por qué? Pues porque no tienes tiempo de ahondar y desarrollar a ninguno y que el lector se afiance con ninguno de ellos.
Por lo tanto, aquí hay una regla que me gusta llamarle la regla del número 3. En un relato corto estándar, el número mágico de personajes es 2. Protagonista y antagonista, o la fuerza opuesta. A veces puedes tener 3 si el tercero es un catalizador. Si tienes 4, salvo que lo lleves muy bien o el cuento sea medianamente largo, tienes un problema. Así que, cuando revises tu cuento, mira a tus secundarios y hazte una pregunta absolutamente cruel. ¿Este personaje está haciendo algo que no puede hacer otro que ya está en escena? Por ejemplo, si tienes un personaje que le da el arma al héroe y otro que le da el mapa, fusiónalos. Que sea el mismo tipo que le da dos cosas. Si tienes un personaje que solamente sirve para que el héroe hable, bórralo. Haz que el héroe hable solo o piense. En el relato corto, los personajes no son personas, podríamos llamarlo como funciones narrativas. Si un personaje no mueve la trama hacia adelante, de un empujón es un mueble. Y en este piso pequeño que es el cuento, los muebles les estorban. Así que, con todo el cariño, a esos personajes secundarios, tíralos por la ventana. Esta disciplina, lo sé, es dolorosa. Pero cuando vuelves a tu novela, dejarás de crear personajes de relleno y aprenderás a construir secundarios inolvidables que valen por 10. Y te sorprenderá muchísimo la diferencia. Pues bien, con todo esto se llega al momento de la verdad. Si el inicio sirve para vender el cuento, el final, entonces, ¿qué hace? Pues sirve para que el lector no lo olvide jamás. Recuerda la metáfora de Cortázar que decíamos, la del knockout. Una novela puede permitirse un final suave, un fade to black, ¿de acuerdo? Un epílogo donde vemos a personajes felices 20 años después, Un cuento no. Un cuento debe terminar en el punto más alto de la emoción. Estás ahí, imagínate que estás en el escenario, acaba de soltar todo y sueltas el micrófono y sales del escenario, lo tiras al suelo. ¿Mm? Para esto, yo en mi experiencia he identificado dos tipos de finales maestros en el relato corto y yo te recomendaría que eligieses uno de ellos. El tipo 1 es el giro. Tipo de algo parecido a lo que hace Henry o aparte de Black Mirror, por ejemplo, lo conocerás. Es un final intelectual. Es cuando cambia la realidad de todo lo que has leído en la última frase. Por ejemplo, era un fantasma todo el tiempo. No estaba en la Tierra, estaba en Marte, yo qué sé. Sin embargo, eso es un final que es peligroso. ¿Por qué? Pues porque si lo haces mal, parece un truco barato. Para que funcione tiene que ser sorprendente, pero al mismo tiempo inevitable. El lector tiene que decir, joder, no me lo esperaba, pero claro, las pistas estaban ahí. No puedes decir algo que te puedas inventar porque no sabes cómo terminarlo. Y el segundo tipo, que es el más habitual, es la epifanía. De Chekhov, Raymond Carver y todos estos. También es el favorito y es el final emocional, ¿de acuerdo? Aquí no hay un giro sorpresa, lo que hay es un cambio interno en el protagonista, un momento de claridad absoluta. Imagina, yo qué sé, un cuento sobre un padre y un hijo que no se hablan. Cenan en silencio. El final no es que el padre saque una pistola. El final es que el padre por primera vez le pasa la sal al hijo sin que éste se la pida. Y en ese gesto minúsculo el lector entiende que le ha perdonado. Fin. No cuentas más. No nos cuentas si se abrazan, si se dan dos besos, si se perdonan. Cortas ahí. Es ese gesto, en el gesto de la sal. Eso tiene un nombre, se llama resonancia. El cuento termina en el papel, pero continúa en la cabeza del lector. Es como golpear una campana, ¿vale? El sonido físico se acaba, pero la vibración, que es todo ese eco, sigue en el aire. Sin embargo, hay muchas veces que se generan una serie de errores. Y es que el mayor crimen en un cuento es explicar ese final. Y entonces el padre le pasó la sal, lo que significaba que por fin habían superado sus traumas del pasado. Y no, cállate. Matas la magia, tratas al lector como idiota. Por tanto, como me gusta llamar este gimnasio de relato, te enseña a confiar en tu lector. Te enseña a cortar el cable justo antes de que la bomba explote, para que la explosión ocurra dentro de la mente de quien lo lee. Si consigues dominar esta resonancia, tus novelas dejarán de tener esos finales explicativos de 50 páginas y empezarán a tener finales que rompen corazones. Pues bien, con esto tú ya tienes la teoría, ¿de acuerdo? Sabes lo que es el caos técnico, sabes lo que es el knockout, sabes empezar ese in media res, entiendes lo que es el iceberg, pero eso lo sabrás si vas o has ido al gimnasio.
Levantar pesas no te pone fuerte. Levantarlas te lo hace. Así que no voy a dejar que termines este episodio y vuelvas a tu novela cómodamente. Te voy a poner deberes. He diseñado un circuito de entrenamiento de 30 días. Si haces esto, te garantizo que dentro de un mes serás un escritor al menos un 50% mejor. ¿Preparado? Siéntete libre de pausar esto en cualquier momento. Semana número 1. El sprint. El reto para tu semana número 1 es escribir una historia completa en exactamente 100 palabras. Algo que se suele llamar el Drabble. ¿Cuál es el objetivo de esto? La precisión léxica. ¿Y el pero? ¿Cuál es? Pues que no puedes usar ni una sola palabra de relleno. Tienes que contar inicio, nudo y desenlace en un párrafo. ¿Qué consigues con esto? Consigues aprender el valor de cada sílaba. Exactamente 100 palabras. La semana número 2, quiero que hagas el reto Hemingway. ¿En qué consiste? Consiste en escribir un cuento de 1000 palabras que sea 100% diálogo. ¿Cuál es la regla? Pues la regla está que está totalmente prohibido usar acotaciones de pensamiento, tipo pensó ella. Está prohibido describir el escenario y está prohibido explicar sentimientos. ¿Cuál es el objetivo? Dominar el iceberg. Tienes que hacer que sepamos que están tristes solo por lo que dicen o por lo que callan. La semana número 3 será la poda despiadada. ¿Cuál es tu reto aquí? Tu reto es coger un capítulo antiguo de tu novela, uno que sientas que quizás sea un poco flojo, y redúcelo a la mitad exacta de palabras. Palabra arriba, palabra abajo. ¿Cuál es la regla con todo esto? Que la trama debe mantenerse exactamente igual y solamente puedes cortar grasa. ¿Qué consigues? Consigues dominar la economía narrativa. Y descubrirás que has escrito una paja tremenda. Y la cuarta semana, quiero que hagas lo que a mí me gusta llamar el cuento final. Quiero que escribas un relato libre de 2000 palabras aplicando todo lo que has aprendido. ¿Cuál es la regla? La regla es que debe terminar con una epifanía, una resonancia o un giro. Prohibidísimo explicar el final. ¿Cuál es el objetivo? Buscar esa emoción única. Para esto no necesita mucho tiempo, 30 minutos al día. ¿Con esto qué consigues? Pues sudar en este entrenamiento para no sangrar en la batalla que será tu novela. Pues bien, ha sido una sesión un poquito intensa, así que vamos a enfriar y repasar los 4 pilares que te llevas hoy de este gimnasio literario. Si alguna vez te sientes perdido escribiendo, vuelve a estos 4 mandamientos. Por un lado, la intencionalidad radical de Edgar Allan Poe. Antes de escribir la primera palabra, decide cuál es la emoción final. Todo lo que no sirva a esa emoción se borra. Sé un francotirador, no seas una ametralladora. Mandamiento número 2. Entrada explosiva, lo que es el in media res. Tira ese primer párrafo a la basura y empieza cuando el tren ya está en marcha. El lector es inteligente, te seguirá el ritmo. Confía en él. Mandamiento número 3. La dignidad del movimiento o el efecto Hemingway. Muestra el 10%, esconde el 90%, 20%, 80%, el iceberg. La emoción real está en lo que no se dice. Confía en el subtexto que hemos hablado en otras ocasiones. Y mandamiento número 4, la salida resonante, que es lo que decía Cortázar. Busca el knockout. No expliques el chiste, termina en alto y deja que el eco resuene en la cabeza del lector. Este es el código del cuentista y debería ser el código de todo buen novelista. Pues bien, para terminar, quiero pedirte que cambies tu mirada sobre el relato corto. Deja de verlo como el hermano pequeño y pobre de la novela. Un bonsái no es un árbol fallido porque sea pequeño. Un bonsái es una obra maestra de paciencia, poda y cuidado. Contiene toda la fuerza del bosque en una pequeña maceta. Escribir corto, por tanto, es un acto de humildad y de respeto por el tiempo del lector. Es decirle, no voy a robarte horas, voy a pedirte 10 minutos. Pero te prometo que en esos 10 minutos te voy a hacer sentir algo que no olvidarás en 10 años. Esa es la promesa del cuento. Y si eres capaz de cumplir esa promesa en 10 páginas, serás capaz de cumplirla en 500 o en 1000. Así que, por favor, ve a este gimnasio literario
Entrena tus músculos y escribe como si cada palabra te costara dinero. Si has llegado hasta aquí, gracias por sudar tinta conmigo una semana más. Eso ha sido el episodio 8 de Trazo de Tinta. Ahora ve y noquea a alguien. Literalmente, por favor. Si aceptas este reto de las 4 semanas, comparte tus resultados en las redes con ese hashtag. Uno que podemos decir, por ejemplo, gimnasio trazo de tinta. ¿Os parece bien? Y como siempre, suscríbete y comenta para no perderte la próxima clase. Nos vemos el próximo jueves en el podcast. Y hasta entonces, chao, chao.